¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos a un invitado que yo cuando aceptó la invitación no me la creí, porque ahorita ya le decía a Rafa que soy como de esas colegialas K-poperas, con el fanatismo a todo lo que da. Rafa, No, eh, hombre, Ra- encantado. Rafa Jiménez de Synapse, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí acompañándote. Muchas gracias. Rafa, para la audiencia, cuéntanos, digo, ahí no todos tenemos el nivel de fanatismo que yo. Este, es que traes una carrera buenísima, traes una compañía que yo desde que la vi dije, wow, ¿no? O sea, me sorprendió mucho, pero cuéntanos, para a los que no te conocen, quién es Rafa, cómo llegaste a Synapse, o sea, por qué Raimundo está tan extasiado de de este episodio. Claro, con mucho gusto. Pues bueno, mira, yo tengo ya muchos años de estar trabajando en cuestiones de creatividad y cuestiones tecnológicas, porque tengo justo como esta mezcla de las dos cosas, pues un poco desde siempre. Yo estudié hace 1000 años sistemas. Y la verdad es que cuando salí de la carrera y empecé a trabajar en eso, que trabajé un par de años en Softec, que es una compañía que desarrolla ajá, software y hace integraciones, ¿no? Y es muy, muy grande ya. En aquel entonces éramos muy poquitos, éramos como 60 o 70. Ujú. Y ahorita pues son miles, ¿no? Y la verdad es que fue como padre la experiencia de estar allí por la agilidad con la que se hacían las cosas, lo rápido que tienes que aprender cosas que no tenías idea de cómo hacer y ponerlas en práctica luego por la gran demanda que había. Pero o sea, no me satisfacía mucho como que el producto en el que estábamos trabajando, porque me tocaron proyectos, pues, que se me hacían a mí un poco aburridos, ¿no? Como la parte de, por ejemplo, toda la operación de un banco Ujú. o toda la operación de un supermercado, que que obviamente tiene su interés y su muchísima gracia, pero a mí siempre me interesó mucho la parte creativa, entonces se me hacía demasiado árido ese campo y a los 2 años dije, yo creo que me equivoqué de carrera, me salí, un poco perdido y por suerte lo que cambió el rumbo fue que Apple por esos años, te estoy hablando de 1991, o sea, la prehistoria, este, Apple por esos años acababa de sacar QuickTime, que fue la primera, pues, como forma de poder reproducir video sin tener que utilizar hardware especializado, ¿no? Sino a Ujú. través del mismo hardware de la computadora podías reproducir video y, y bueno, obviamente eran videos así chiquititos y muy pocos cuadros por segundo y demás, pero era como la gran cosa, ¿no? Y eso de alguna forma vino a darle como el gran empujón a lo que se conocía como multimedia interactiva, Ujú. que era la capacidad de poder utilizar pues una computadora para poder tener medios audiovisuales con los que pudieras interactuar y con los que pudieras pues controlar más la experiencia, a diferencia de los medios tradicionales o lineales, ¿no? Que pues empiezan cuando empiezan y terminan cuando terminan, ¿no? Entonces, se me hizo súper interesante pues como ese campo en general. Y cuando me salí de software dije, bueno, pues voy a tratar de hacer una compañía que haga este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues me lancé un poco como al borras porque no tenía realmente ahorros ni nada, pero pude pues comprar el software mínimo necesario, ¿no? Una Mac y me puse a tratar de hacer esas cosas y venderlas, ¿no? Y le Ujú. fue caminando poco a poco, fuimos creciendo de a poquito y hacia el 96, finales del 96 más o menos,
hubo una transformación interesante porque ya para entonces el web empezaba a ser algo mucho más, este, pues que la gente ya le veía mucho más potencial y todo esto. Y nosotros, que veníamos más como de este aspecto audiovisual, no le habíamos prestado muchísima atención antes cuando eran puras páginas de HTML planas con este texto y una que otra imagen, casi todas con el fondo gris porque así era el default. Ajá. Y entonces, cuando empezó a haber como más posibilidades precisamente multimediales en el web, empezamos como a voltear más para allá y empezamos a trabajar más con eso. Y, y de repente, bueno, pues explotó todo el tema del web y nos subimos a esa ola. Ujú. Y los siguientes 3 años fueron de mucho crecimiento y ya casi de estar completamente volcado en la parte web y dejar atrás lo que estábamos haciendo, que estaba más basado en kioscos interactivos y CD-ROMs y ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Y en el 2000 nos hicieron ofertas varias compañías para comprarnos nuestra empresa, que ya para entonces éramos como unas 30 personas, Ujú. y, eh, y nos inclinamos por la oferta de Ogilvy, que es una agencia de publicidad muy grande, muy conocida, parte de un grupo todavía más grande que es WPP, Ujú. y pues nos compraron nuestro bebé y nos pasamos a ser parte de su equipo. Como parte de la negociación, yo me quedé a cargo de Ogilvy Interactive durante 4 años y medio más o menos. Y los últimos meses, Polo Garza, que era el presidente de la agencia, me propuso liderar la parte de planeación estratégica de Ogilvy. Se me hizo muy interesante. Ok. Y en eso estaba cuando me invitaron de Yahoo para lanzar un negocio que se llamaba, en ese entonces era Yahoo Search Marketing, Ujú. que es la, la parte de resultados patrocinados, ¿no? Ujú. Y era un negocio independiente de Yahoo, el portal, en ese momento, porque de hecho venía de una adquisición. Habían comprado 3, 4 compañías diferentes para hacer un combo que pudiera competir contra Google. Esa era la intención. Ujú. Después de aquel fallido intento de compra, ¿no? Que tuvo Yahoo con Google, que pues es como, como un parteaguas en la historia, al menos de Yahoo, ¿no? Sí. Y probablemente de Google, porque si mal no recuerdo, Yahoo le ofreció a Google $3,000 millones y Google dijo, quiero $6,000 millones. Yahoo dijo, estás loco, no vales eso ni de chiste. Ujú. Y el resto es historia, ¿no? Sí. Pero bueno, después de eso, Yahoo trató de hacerle frente a ese competidor comprando varias compañías, hizo este combo, le llamó Yahoo Search Marketing y en México no había operación, me invitaron a lanzar la operación, entonces me salí de Oyoli para hacer eso y a los pocos meses se empezó a fusionar las dos operaciones, la del portal y la de Search Marketing, y me quedé a cargo de las dos cosas, hice el proceso de fusión. Este, y después de eso estuve a cargo de monetización para Hispanoamérica, que incluía eh, Yahoo en español, que era como la versión Ujú. para el mercado hispano de Estados Unidos, Yahoo México y Yahoo Argentina, y con un plan para expandirnos a países de la región en donde todavía no estábamos, como Perú, como Chile, como Colombia. Y en eso estaba, pero la verdad es que, o sea, si bien fue como un una muy buena experiencia también y sobre todo nueva para mí porque nunca había tenido un cargo regional, la verdad es que el, o sea, el trabajo en sí mismo no me entusiasmaba mucho porque la parte de monetización no es que no la disfrute, pero la dejé de disfrutar cuando me quitaron como la parte de producto, ¿no? O sea, no tenía ya Ujú. ninguna injerencia sobre qué era la oferta en sí misma, ¿no? Sino Ujú. solamente en venderla. Entonces me di cuenta que me la pasaba mucho mejor en las juntas de mi contraparte que llevaba producto que en las mías. Y dije, esto ya no puede seguir. Entonces me salí y volví a hacer otra agencia con un enfoque un poco diferente que la primera. Esta se llamaba Substance
Y su Ujú, enfoque era un poco diferente porque en ese entonces lo que quería hacer era, pues, como voltear el foco de lo que se estaba haciendo mucho en términos de publicidad en Internet, que era completamente volcada hacia la parte de respuesta directa, o sea, clics y ujú, todo ese tipo de cosas. Y tratar de poner el foco en la parte de construcción de marca, porque me parecía que se estaba descuidando mucho, ¿no? Que la gente estaba dejando de ver los medios tradicionales y estaba presente cada vez más en Internet. Y en Internet lo único que estaban haciendo las marcas era como tratar de cosechar ujú. lo que estaban sembrando en otros medios, sin sembrar gran cosa en este, ¿no? Entonces, de eso se trataba como el posicionamiento de Substance. Nos fue bien, estuvimos como 5 años en ese proyecto y después Avas Worldwide, que es otra agencia grande zona, esta es francesa, Ujú. nos propuso hacer una fusión, nos fusionamos con ellos y estuve en Avas unos 3 años, una cosa por el estilo, antes de empezar a darle forma a este proyecto de Synapse, que es el que comentabas, ¿no? Ajá. Y la razón por la que tenía esta inquietud de hacerlo de Synapse desde antes, de hecho, o sea, tenía como necesidad de un producto que no veía que existiera, ¿no? Y esta necesidad era que, pues cuando estás, por ejemplo, tratando de tener ideas Ujú. y estás peloteando con personas y todo esto, hay veces que como que llegas a un punto muerto, ¿no? Y como que ya no está fluyendo, ya no estás avanzando. O al principio no sabes cómo por dónde entrarle a, a un problema en particular, a una solicitud en particular. Y lo natural, con lo mucho que utilizamos Internet, es evidentemente meterte a Internet a ver qué te encuentras, Ujú. que te puede ayudar a precisamente pues, pensar en algo interesante, ¿no? Pero la forma en la que funcionan los buscadores, como Google y los buscadores dentro de aplicaciones no especializadas para la búsqueda, como dentro de YouTube o dentro de Pinterest o Ujú. dentro de donde sea, la verdad es que no son muy prácticos para la tarea de ideación, Ajá. porque lo que te devuelven son las cosas más populares, más obvias, ¿no? Porque están hechos para eso, ¿no? Están hechos eh, Para pues la como para retención. cuando estás buscando algo pero cuando estás tratando de encontrar algo que te lleve por un camino de pensamiento Ujú. interesante, nuevo, etcétera, es bastante poco provechoso, incluso hasta puede ser contraproducente porque te puedes a lo mejor enamorar de lo que estás viendo y lo que Ujú. estás viendo es muy poco creativo, ¿no? Porque ya está ahí afuera, ya está hecho. Entonces, estaba pensando como cómo sería un producto o un servicio que te ayudara a encontrar, pues no lo opuesto, porque lo opuesto ya es como completamente absurdo, ¿no? Pero sí cosas que no fueran tan obvias, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer prototipos de papel y viendo cómo funcionaba y tratando de abstraer lo que habíamos aprendido por años y años de estar haciendo brainstormings y demás, ¿no? Y observando otras personas teniendo ideas y leyendo mucho sobre el tema y demás. Y al final, a lo que llegamos fue que, digamos, la observación clave, entre comillas, es que cuando estás peloteando, lo que estás haciendo es como compartir asociaciones mentales, ¿no? O sea, tú dices una cosa y entonces eso a mí me hace recordar alguna otra y la digo Ujú. y así nos vamos, ¿no? Y de pronto llegamos a una idea que pueda ser interesante. Entonces, para mí como que el reto tenía que ver como con tratar de abstraer ese proceso y ese principio de organización de información y tratar de implementarlo en Internet, aprovechando también de paso, que era bastante importante, la diversidad de personas que hay en Internet, ¿no? Al ser una cosa global y todo esto, pues la diversidad es bien importante en la creatividad porque yo creo que a todos nos ha pasado que a veces cuando estás peloteando con personas y hay alguien que viene de otro país o de otra ciudad Ujú. del país o simplemente que trabaja en una cosa completamente diferente a la tuya,
de repente las cosas que se le ocurren o las cosas que pone en la mesa son muy interesantes y muy frescas porque pues vienen de otro lado precisamente, ¿no? Ujú, Entonces, también queríamos como apalancar eso, ¿no? Apalancar la gran diversidad de gente que había en Internet para poder acceder a cosas que no fueran pues tan poco interesantes o tan poco, eh, o más bien que fueran inesperadas en general, ¿no? ujú. Y allí empezó como la primera encarnación de Synapse, que tenía precisamente una metáfora o una forma de operación más como de buscador, Ok. porque la forma en la que se usaba era que la gente entraba y buscaba cosas usando palabras clave y entonces te devolvía resultados. Y los resultados que te devolvía precisamente eran muy distintos a los que te devolvía un Google Ujú, porque no eran tan lineales y tan esperados, ¿no? Y de allí lo que el usuario tenía que hacer era ver esos resultados y ver si se le ocurría algo a partir de lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy útil y probablemente como a otras 100 personas en el mundo les parecía muy útil, no muchos, pero a la enorme mayoría de los usuarios les parecía eh, confuso, les parecía como, ¿qué se supone que tendría que hacer con esto que estoy viendo? ¿No? ajá, Y aunque pues, poníamos instrucciones y cosas así, como que el ejercicio que cada quien tenía que hacer era justamente preguntarse qué tiene que ver esto con lo que estoy tratando de hacer y que de esa pregunta salía la inspiración para las ideas, era exigirle demasiado a los usuarios, ¿no? O sea, y por eso es que nunca realmente despegó. ujú, Y cuando estábamos pensando en cómo acercar precisamente los resultados que nos estábamos presentando a algo que se pareciera más o que la gente pudiera reconocer más como algo útil para lo que están tratando de hacer en ese momento, pues empezamos a investigar todo lo relacionado con el tema de Machine Learning y Deep Learning y todo esto que estaba arrancando. ujú, Y precisamente los modelos grandes de lenguaje estaban empezando a existir, acababa de salir este, un año anterior o 2 años, esta propuesta de la arquitectura de Transformers y de cosas que dieron paso a los grandes modelos de lenguaje. Sale GPT-2 por parte de OpenAI, lo vemos, todavía estaba como muy verde, ujú. no era lo que resolvía el problema, pero un par de años después sale GPT-3 y ahí sí ya se volvió algo mucho más potente y más interesante, ¿no? Entonces, cuando sale GPT-3, pues llenamos el formulario para hacer fila porque estaba muy limitado el acceso. Ajá. Se tardaron varios meses en darnos acceso. Y cuando finalmente nos dieron acceso, fue la verdad un momento bien padre y bien emocionante, porque nos dimos cuenta de que al combinar como las dos tecnologías, o sea, por un lado, nuestra parte de creación de divergencia y de cosas que fueran, como decía hace un momento, no tan obvias, y la capacidad en ese entonces, GPT-3, de poder generar textos congruentes, Ujú, daba como resultado el tener ideas que eran mucho más interesantes que las que generaba GPT-3 solito. Y por otro lado, a nosotros nos resolvía el problema de que en lugar de entregarle simplemente resultados de búsqueda al usuario, le podíamos entregar ideas concretas, ¿no? Ideas ya muy bajadas. Entonces ese fue un momento muy padre y empezamos el trabajo ya de integración serio entre las dos herramientas para poder tener algo que es el producto que ahorita está online. ujú, Entonces, lo que hace Synapse esencialmente es eso. Lo que hace Synapse es entregarte ideas no obvias, ideas más interesantes, incluso ahorita con GPT-4 o con Claude o Bard o cualquiera de estas otras opciones que hay. Nosotros continuamente hacemos benchmarks, ¿no? ujú. Y podemos ver que,
O sea, puedes correr así en paralelo uno y el otro y puedes ver claramente la diferencia en el tipo de ideas que te devuelve uno y el otro. Y la razón de que sean diferentes es precisamente por la forma en la que funcionan los modelos grandes de lenguaje, que como muchos saben, tienen que ver con cuestiones estadísticas y de probabilidad, ¿no? Entonces, la forma en la que va construyendo las frases está basada en qué tan probable es que en el corpus o en el Ujú, volumen de información que ingirió para poder ser entrenado, se encuentre una frase escrita más o menos de esta forma, ¿no? O esté al menos cerca de esa forma en términos semánticos, en términos de el significado de las cosas, ¿no? El ujú, significado de las frases. Entonces, prácticamente que digamos de origen, es muy difícil que esos modelos de lenguaje se salgan como de la caja, ¿no? Porque ujú, ujú. es lo que conocen, es lo que saben y es lo que piensan que tiene sentido. Entonces, sus ideas no son muy creativas por eso. Y combinando con nuestra tecnología, salen estas ideas mucho más padres. Y fíjate que el, digamos, cuando te digo, haces la comparación, sí, sí queda como muy, muy clara la diferencia. Porque incluso hay una cosa que tienen los modelos de lenguaje, que es un setting de temperatura, se llama, ¿no? Entonces, Ujú, mientras más alta la temperatura, más se aloca, entre comillas, el modelo. Entonces, si la temperatura es cero, te da cosas que son como muy seguras, ¿no? Muy ujú. Estándar. eh, estándar, muy apegadas como a lo normal. Ujú, Y conforme va subiendo la temperatura y llegas hasta uno, eh, entonces puede irse como por vertientes inesperadas, pero el problema de eso es que esas vertientes inesperadas acaban volviéndose incoherentes. O sea, de repente ujú, empieza a decir, ¿no? Empieza la frase hablando, por decirte algo, de tomé mi motocicleta y salí con rumbo a la carretera cuando de pronto en mi cuaderno olvidé escribir sobre el supermercado, o sea, ya, ¿no? Completamente ajá. cosas que ya no tienen sentido, ¿no? Entonces, lejos de darte cosas que puedan ser creativas, te da cosas o muy normales o muy incongruentes, ¿no? Y Synapse desde el principio, al menos eh, como hipótesis, digamos, siempre tratamos de que viviera justamente en ese espectro entre lo obvio y lo aleatorio, ¿no? Ujú. Y porque pensamos que ahí en medio, en alguna parte, es donde está el valor. Y así es como funciona y en eso andamos ahorita. Excelente. No, bueno, Rafa, o sea, te aventaste. Es, fíjate que cómo luego uno une los puntos, ¿no? O sea, ya es de lo que uno ha pasado y cómo agarra sentido a lo que uno está haciendo ahora. Y te digo, a mí de las primeras veces que vi Synapse, dije, ok, esto está genial por el hecho de, para allá va la pregunta, es que la gente no valora las ideas, ¿no? O sea, estamos en un mundo Sí, muy, muy táctico en donde hay que hacer, 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 hacer. Muy válido, muy valioso, o sea, totalmente de acuerdo. Pero si no hay estrategia, no hay plan de acción, ¿no? O sea, sí, por más buenos que seamos guerreros, si no hay un general o hay alguien que esté dictaminando la estrategia y que se le haya ocurrido esa gran idea, pues estamos perdidos. Entonces la pregunta es, ahí, ¿cómo, o sea, cómo le han dado vuelta, Rafa, a no vender la idea, sino vender la idea de la idea, ¿no? O sea, en Synapse. pues mira, la verdad es que no ha sido fácil, mucho tiene que ver con lo que dices, y o sea, hay varios aspectos alrededor de esa pregunta, voy a tratar de abordarlos. Por un lado está el asunto de la valoración de las ideas, ¿no? Ujú,
hay un dicho que yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Que el éxito de las cosas es a lo mejor el 5% de la idea y el 95% de la ejecución. Es muy probable, ¿no? Definitivamente, porque todos tenemos ideas todos los días y a todos nos ha pasado, ¿no? Clásico de, ay, mira, salió esta idea de esta aplicación que hace no sé qué, se me había ocurrido hace 5 años, pues sí, pero no la hiciste. Ujú, Entonces, el hacer las cosas definitivamente tiene mucho, mucho, mucho valor, ¿no? Eh, Dicho eso, como también decías ahorita, si, o sea, todo parte también de una idea, ¿no? O sea, si no arrancas con una idea, pues es como cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y hay un dicho también a ese respecto, que es que cuando no sabes a dónde vas, pues cualquier viento es a tu favor, ¿no? ajá, Porque, o en contra, ¿no? Porque no sabes o sea, cualquier dirección es buena o mala, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener una idea de la cual partir. No quiere decir que esa idea sea como rígida, ¿no? O escrita en piedra, porque muy probablemente justo cuando empiezas a tratar de ejecutarla te vas dando cuenta de que lo que pensaste que estaba muy bien, en realidad no está tan bien o no es tan factible, o, ¿no? Y entonces vas adecuándola en el proceso de la implementación. Entonces, sí estoy de acuerdo con que o sea, es muy importante la ejecución, también es muy importante las ideas, son muy importantes. Em, no hay que desestimar ninguna de las dos cosas. Y por otro lado, luego está el hecho de que las ideas, por ejemplo, en el ambiente en donde más años pasé profesionalmente, que es el ambiente publicitario y de medios y todo esto, ujú, eh, hay una crisis en general desde hace muchos años porque no hay precisamente una valoración correcta de las ideas, ¿no? Es decir, lo que contratan normalmente los clientes a las agencias de publicidad, pues es un paquete de servicios que incluye las ideas. Eh, en realidad, uno pensaría que lo más importante que están comprando son precisamente las ideas, la creatividad de la gente. Eh, pero no, digamos, la forma en la que lo compran es a través de horas persona, ¿no? ujú, Entonces, la forma en la que se hacen ese tipo de negociaciones y de contratos es con una iguala y cosas así, en donde dices, bueno, pues para tu marca necesitamos dedicar estos perfiles, ¿no? Con estos porcentajes de tiempo, etcétera, etcétera. Y eso te da un total de tanto. ujú, Y entonces, eso significa que independientemente de la brillantez o de lo aburrido de las ideas que genera la agencia, cobra lo mismo. A veces hay bonos por desempeño y cosas por el estilo, pero la verdad es que es raro todavía eso. Y no son representativos tampoco de la contribución, ¿no? ujú. Y esto te digo, es un tema que lleva muchísimo tiempo, o sea, desde la época de los padres de la publicidad moderna, ¿no? David Ogilvy, Leo Burnett y todos ellos, Sí, pues decían cosas como, bueno, ¿cuánto vale a lo largo de los años, por ejemplo, cuánto vale la idea del vaquero de Marlboro, ¿no? Que lo usaron ajá, hasta el cansancio? Este, pues obviamente muchísimo, ¿no? Y seguramente no, lo que la agencia ganó por eso no corresponde para nada, ni mucho menos lo que las personas que trabajaron directamente dentro de la agencia para eso tuvieron como compensación, corresponde para nada con el valor que le entregó al cliente. Entonces se vuelve, ahí hay como un tema muy, muy denso y muy difícil de resolver de cuánto valen realmente las ideas, ¿no? Entonces ujú, es muy difícil de saberlo y sobre todo es imposible de saberlo a priori. Tienes que esperar a ver qué éxito tienen en el mercado, ¿no? sí, Entonces, regresando a tu pregunta de cómo nosotros le hacemos para convencer a la gente sobre el valor de las ideas y de esta idea que es de ideas, pues tiene que ver con precisamente, eh, hay una cosa que sí creo que tienen clara todo el mundo, tanto las agencias como los clientes directamente, como las compañías que están en innovación, etcétera, ujú, que es que
eh, para poder hacer algo que valga la pena y que llame la atención, tienes que hacer algo diferente, ¿no? Tienes que hacer algo que se salga de lo habitual. Que se salga de lo habitual, a veces lo puedes lograr con fuerza bruta, digamos, ¿no? Si tienes mucho dinero para invertir en estar enfrente de la gente todas las veces que sea posible, aun cuando la creatividad no sea interesante, Ujú. pues la gente lo va a ver sí o sí, ¿no? Pero la mayoría de las veces no tienes ese dinero, ¿no? Y además está ampliamente demostrado que si, o sea, que el gran multiplicador de una inversión en medios es la creatividad, ¿no? Entonces, de todos modos, si te vas a gastar una fortuna o no en medios, te conviene tener una idea que capte la atención de la gente, ¿no? Que voltee a verlo, que la comente, que le cause interés, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte la tienen todos clara. Entonces, yo creo que lo que ha jugado a nuestro favor ahora mismo con Synapse es que eh, ahora mucha gente está usando, ya sea de manera formal o informal, ChatGPT para igual generar ideas o para que le Ujú. escriba un mail o para el que le escriba un post de redes sociales o cosas por el estilo, ¿no? Y de hecho hay una estimación que es interesante por ahí de una autora de un libro que se llama Deepfakes, que dice que para 2026 el 90% del contenido que veamos online va a estar generado por inteligencia artificial. Entonces, yo lo que planteo es, imaginemos este mundo en donde el 90, de por sí es un poco así, ¿no? Pero Ajá. el 90% de lo que está allá afuera va a ser bastante gris y bastante normalito si Ujú. lo ponemos en manos precisamente de ChatGPT o de Jasper o de Copy AI o de cualquier otro de los que están basados en modelos de lenguaje, porque, por lo que platicamos hace un momento, ¿no? De que su forma de operar no favorece el salirse de lo normal. Ujú. Entonces, si su forma de operar no favorece el salirse de lo normal, quiere decir que lo que la mayoría de la gente va a estar produciendo y poniendo allá afuera va a ser bastante intrascendente y bastante gris. Y entonces, lo que nosotros ofrecemos, que es la posibilidad de salirse de eso, de destacar, etcétera, etcétera, que hoy por hoy solamente lo puede dar personas con talento, personas con experiencia, etcétera, etcétera, pero que eso no escala, ¿no? Porque necesitas mucha gente ¿no? Ajá. Para que eso sea escalable. Ahora puedes escalarlo a través de Synapse sin perder este aspecto creativo y este aspecto de saliencia que puede hacer que la gente ponga atención en lo que estás diciendo o lo que estás publicando o en el producto que estás innovando, etcétera, etcétera. Ujú. Y es que justo apenas estaba leyendo a para mí de los grandes estrategas, se apellida Ruelas Gossi, Ujú. porque soy medio fanático de andar leyendo Harvard Business Review y cosas de esas. Muy bien. Dice, es que John Deere, que él trabajó ahí un rato, o sea, la tercera parte de la plantilla laboral se dedica a las ideas. John Deere Wow. tiene 200 años, o sea, es una empresa que, o sea, sigue y sigue y, o sea, claramente de nuestro lado que somos más creativos, pareciera ser muy aburrida porque eso de hacer maquinaria para agricultura y para ganadería, Sí, sí. pues como que, o sea, ¿qué tanto le puedes innovar? Y bueno, o sea, durar tantos años y tener tan claro que es importante tener toda esa fuerza, ¿no? Laboral de mentes en lugar de manos, o sea, es una cosa que hace diferente desde la gnosis, ¿no? Desde la creación de la compañía. Y como dices, o sea, esta cuestión de ahorita es que me quedé dando vueltas porque no lo había visto ahorita como lo estás compartiendo. Realmente va a ser un ambiente bastante gris. O sea, si de por sí ya está medio gris el de que todo es lo mismo, lo repetimos, los mismos enfoques, las mismas consideraciones. O sea, por ejemplo, lleva muchos años la publicidad con
Joseph Campbell, ¿no? Las 1000 caras del héroe, sí, creo que sí. Ajá, de los Este, arquetipos, ¿no? de los arquetipos, o sea, estamos plagados de arquetipos o sea, y yo, por ejemplo, yo me confieso, soy muy creyente de los chick flicks, no creyente, soy muy fanático de los chick flicks, Fan. que es Ujú. el Pigmalión, o sea, es la historia del Sí, Pigmalión 20.000 millones de veces y es justo que se entiende y se amplifica una historia a lo bestia, pero con la diferencia, ¿no? Que creo que eso es a mí eso de lo es. que más me emociona de Synapse, y cómo sí se puede tener esa diferencia de lo que se está haciendo en masa y que se está validando aún más al ser humano en la capacidad creativa y de hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál versión de la landing page fue que decía, o el concepto era similar de eh, em, como ten tu departamento de innovación o tu departamento de creatividad como un copiloto, ¿no? Entonces a mí, Ujú. justo en esa parte también le veo, o sea, me encanta. Y ahora para preguntarte o sea, ¿cómo has visto la transformación de los clientes con el uso de Synapse? Bueno, pues es bien interesante porque hemos visto un poco de todo, ¿no? O sea, hace un rato mencionaba que como que la salida de ChatGPT y esto ha provocado grandes cambios y a nosotros nos sirvió también cuando apareció hace ya casi un año, hace 10 meses, porque cuando íbamos, por ejemplo, con prospectos y les hablábamos de Synapse y todo esto, les parecía demasiado ajeno, demasiado raro lo que les estábamos diciendo. No lo encontraban como, o sea, les parecía muy interesante. Pasaba una cosa curiosa, se cuenta, si ibas con los directores generales, inmediatamente le veían ventajas en términos de eficiencias, ¿no? Y Ujú. de cosas así, ¿no? Y lo querían usar casi de inmediato, pero a la hora de presentárselo al equipo creativo, que era quienes realmente tenían que sacarle provecho a la herramienta, lo que veíamos mucho era resistencia, ¿no? Como, y esa resistencia estaba muy, o sea, después de tener muchas reuniones así, nos empezamos a dar cuenta que había un par de cosas detrás, que una de ellas es miedo, tal cual, ¿no? Miedo de qué tal si esto que me están diciendo y mostrando ahorita realmente funciona y qué voy a hacer yo, ¿no? Después, si esto me puede sustituir. O lo opuesto, que era una cosa como de incredulidad, ¿no? De decir, no, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que esto realmente me vaya a ayudar, porque además, como sabes, también en la industria hay muchos egos y así, y la mayoría de la Ujú. gente que se dedica continuamente a tener ideas y que tiene cierto éxito con ello, pues piensa que es una persona muy especial, ¿no? Y por lo tanto no es fácil de reemplazar, ¿no? Entonces, la reacción no era positiva. Pero cuando sale ChatGPT y todo el mundo lo empieza a usar, ¿no? Ahí cambia un poco la jugada porque de pronto ya no lo ven como algo opcional, lo ven como algo que hasta el conductor de Uber Necesario. te platica de ChatGPT, ¿no? Dices, tengo que saber de esto, tengo que meterme y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, empezó a cambiar mucho la forma de cómo recibían Synapse y demás, y lo empezaron a abrazar más, ¿no? Simultáneamente pasa otra cosa, que es que la gente lo primero que pregunta siempre es, oye, ¿y en qué se diferencia esto que estás haciendo de Ah, ChatGPT, ¿no? Entonces tienes ajá, que hacer los ejercicios y mostrarles para que ajá. vean ellos mismos la diferencia. Pero ya cuando lo empiezan a utilizar y cuando están ya incorporándolo en sus procesos, los cambios que se empiezan a dar son interesantes por varias razones. Primero, por ejemplo, porque a veces digamos, los procesos normalmente que seguimos todos en todos lados ya están como muy establecidos, ¿no? Ujú. Y por eso es que todo este tema de
change management y esas cosas es todo un tema porque, pues porque no es fácil estar eh, que te estén cambiando la jugada, ¿no? O sea, que te digan, mira, tú ya sabes hacer las cosas de esta forma, ahora tienes que aprender a hacerlas de esta otra forma. Es siempre difícil, ¿no? Sí. Entonces siempre hay resistencia en ese tema. Pero cuando la gente empieza a decir, bueno, yo trabajo de esta forma y en qué parte puedo incorporar dentro de mi proceso a Synapse, Ujú. ahí es donde se empieza a volver una reflexión interesante y potente para el equipo y para el individuo, porque muchos deciden usarlo de maneras diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que deciden usarlo de inmediato, digamos, en cuanto tienen una solicitud nueva, un brief nuevo, un problema nuevo que resolver. Es en ese momento, con la información que tengo, empezar a pelotear con Synapse, ¿no? Decir, mira, tengo que hacer esto, ¿no? Y ver qué te devuelve. Eso a mí me parece probablemente la mejor forma de usarlo, porque una de las cosas importantes que te da Synapse es que al tener esta capacidad de divergencia, funciona muy bien en estas primeras etapas porque te plantea un horizonte mucho más amplio de lo que nosotros naturalmente como personas podemos tener. Y ya de ahí tú, con tu experiencia y con tu ojo crítico y demás, puedes decir, ah, esto está interesante, esto no, no, Ujú. y ya continuar el trabajo sobre una línea o sobre una serie de líneas, pero no sobre muchas cosas, y eso es como súper, súper provechoso y productivo. Y luego hay otras personas que prefieren hacerlo al revés, que prefieren como primero ver qué son capaces de hacer a título individual o con su equipo, y luego complementar eso con lo que Synapse les puede dar y tener como esta muestra, ¿no? Y no, de esa forma no tienen la sensación de como que se sesgaron por lo que la máquina les dijo, ¿no? Sino Ujú. que primero partieron como de su propia imaginación y todo eso. También es válido, creo que es menos productivo, pero también es muy válido, así lo está haciendo también mucha gente. Y luego ya en el día a día, por ejemplo, cuando encuentras lo práctico que es el asunto, pues lo empiezas a utilizar constantemente, ¿no? Lo empiezas a utilizar como en todas las micro tareas que tienes para simplemente, incluso te digo, si es hacer, hoy me toca hacer 5 posts para Instagram, entonces puedo como, pues, ponerme a escribir, decirle a lo mejor a Synapse, oye, tengo estas ideas, dame otras como por ese lado, Ujú. o dame otras completamente diferentes, o o cosas que también a veces pasan mucho en el proceso creativo, que es como, tengo la intuición de que por aquí hay algo, pero todavía no llego, ¿no? Sí. A qué es, ¿no? Entonces, darle ese esa Instrucción. semilla, ¿no? De Ujú. pensamiento, a ver a qué llega, Synapse también puede ser muy, muy provechoso. Entonces, varía mucho, y yo creo que lo importante es que eh, lo importante es como tener claro que no es que Synapse te vaya a hacer la tarea. O sea, podría hacértela, ¿no? La verdad es que podría hacértela. Pero no creo que sea lo mejor que puedes hacer como persona creativa utilizando una herramienta como Synapse. Lo que puedes hacer es realmente pelotear con ella, ¿no? Y dirigirla Ujú. y como muchas veces te va a devolver cosas que te van a sorprender y te van a dar un momento como eureka, no vas a decir, ah, sí, por ahí puede haber algo interesante, pero sigue siendo tu tarea el decidir qué de lo que te está mostrando es interesante o no es interesante, qué puede tener chances de resolver realmente el problema que el cliente quiere resolver, eh, y aplicar precisamente ese criterio para pues, hacer que algo brille, ¿no? A partir de las cosas que te está dando, tomar algo, pulirlo y hacer que brille. Yo creo que eso es como lo importante. Si estás digamos, con un deadline así fuertísimo y tienes que entregar algo y no tienes más remedio, es muy probable que te saque del problema, ¿no? E incluso a lo mejor tienes que hacer nada más un par de ajustitos y ya quedó, ¿no? Ujú. Pero no es lo ideal. O sea, yo pienso que lo ideal sí es como darte el tiempo, darle el tiempo
a las cosas para irlas madurando, ir viendo dónde hay oportunidades, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es un compañero maravilloso, ¿no? Es un gran, gran compañero de, de ideación y de innovación. Sí, yo de las veces que he abierto cuenta, Ujú. este, o sea, es un copiloto creativo. Porque, fíjate, Eso yo ni es. sabía, o sea, cuando, ahora que estabas contando, lo usé la primera vez. Dije, Cuando era órale, como buscador. Ujú. ajá, dije, órale, esto es, porque yo soy mucho de esa búsqueda, o sea, a mí, y creo que ahorita Claro. dijiste, y lo has dicho varias veces, la palabra clave es la divergencia, ¿no? O sea, me gusta esa Sí. divergencia de volarme hasta el otro extremo y regresar y irme hasta el otro extremo y ver qué es lo que se me pega ahí en la ideación. Entonces, y más recientemente lo usé hace como 6, 8 meses y dije, órale, ¿qué le pasó? Ujú. Y ahora estoy Sí. así de, con una agencia que tengo con una socia, le estoy jode y jode, ¿cuándo vamos a contratar? ¿Cuándo vamos a para todo el equipo? Porque yo lo valoro en el sentido de, hice también la prueba, dije, a ver, cuando salió el 4 el chat GPT 4 y no, o sea, yo soy de los niños berrinchudos, así con los juguetes, así de, lo aviento y ya otra vez, pues juego otro ratito, porque, fíjate, ah, así, ¿no? A mí me molesta muchísimo cuando la gente dice en base a, ¿no? Y yo así, Ajá. ¿no? O sea, me jalo En los base pelos, en... ¿no? Y corrijo al mendigo chat GPT y de todos modos, ¿no? Entonces, ese grado de neurosis a mí, Synapse me ayuda porque es una cosa así divergente en donde me deja volar y me hace partícipe del proceso y es un copiloto fabuloso, ¿no? Así, a mí, yo soy muy, muy fan y, y justo creo que lo que dices me hace todo el sentido y sobre todo de la audiencia y todos los que a quien le voy a compartir el episodio, el asunto es la divergencia, ¿no? El asunto es hacerlo diferente, no, o sea, qué fastidio hacer 10% mejor, 10% mejor cuando ya seas diferente, o sea, ahorita Sí. no tiene ningún sentido. Sí, Este, ahorita tienes que dar un brincote, ¿no? Exactamente. Oye, Rafa, para ir cerrando, déjame hacerte 4 preguntas rápidas. Claro. ¿Cuál es el libro o los libros que recomiendas? Que tú dices, este es a fuerza, ¿Como de qué? ¿De lo que sea? de lo que a ti te guste. A mí apenas me recomendaron uno que una vez lo vi ahí arrumbado en el librero de mi mamá y Ajá. me dijeron, léete este, y yo así, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto, y nunca le puse atención y me lo leí y dije, qué joya, ¿no? Del que Sí. tú digas. Pues mira, por ejemplo, relacionado con el tema de creatividad, de ideas y este tipo de cosas, hay un libro muy bueno de Steven Johnson que se llama ¿De dónde salen las buenas ideas? Ujú, Where Good Ideas Come From. Es muy bueno porque aparte tiene una forma de escribir muy amena y hace mucho trabajo de investigación de creencias que muchos seguimos teniendo, ¿no? A la fecha de que la inspiración de alguna manera es como un evento sobrenatural prácticamente, ¿no? ujú, Y de dónde surgen esas creencias, ¿no? Y cómo se han venido transformando en el tiempo. Es como una historia de la creatividad y las ideas. Es muy buen libro. Y luego otros libros que me parecen de otros tipos, por ejemplo, de ficción y cosas así que se me hacen súper, súper buenos. Pues bueno, desde cosas que leí hace muchísimo tiempo, pero que me parecían muy importantes. Ficciones de Borges, por ejemplo, es un librito que es un librazo. sí, sí. Este, y más recientemente, por ejemplo, me volví como muy fan de Kazuo Ishiguro, Ujú, que ganó el Nobel hace unos años. Es un escritor inglés, pero de ascendencia japonesa. Y, y
la verdad es que es un gran novelista. De los últimos libros que, bueno, creo que de hecho el más reciente que sacó se llama Clara y el Sol y aborda el tema de pues un poco de la inteligencia artificial y cosas así, a través de un futuro que no está claramente establecido en qué año ni nada, pero está claro que es el futuro por el tipo de tecnología que hay, en donde hay eh, pues robots humanoides que son prácticamente indistinguibles de los humanos, pero que su rol es como de compañía, Ujú, sobre todo como de adolescentes, ¿no? O sea, como en la etapa de formación y de crecimiento. Y, es una muy buena reflexión en general pues sobre el tema está narrado en primera persona por Clara, que es este robot humanoide, eh, de reflexión sobre pues, lo que significa tener relaciones humanas y cosas así, ¿no? y Pero aparte, antes de ese, por ejemplo, sacó otro que se llama El gigante enterrado, que me gusta más, pero por alguna razón no ha sido tan popular, pero se me hace súper bueno ese libro. Lo que tiene Ishiguro es que como que toma diferentes temas y cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú, este del gigante enterrado está situado como en la época arturiana, un poquito después de la desaparición de Camelot y así, y una Inglaterra muy destruida y en ruinas y cosas así, pero aprovecha como esos escenarios para hacer reflexiones humanas bien importantes, ¿no? Hay otro libro el más famoso es el que hizo la película, bueno, hay dos películas que se han hecho, la de Lo que queda del día, que es muy vieja ya, pero es fantástica con Anthony Hopkins, ujú, y otro que es la de Nunca me abandones, que habla también está un poco en el futuro, y ahí el escenario es que los humanos estamos produciendo clones de humanos o humanos sintéticos, si no clones, para donar órganos, ¿no? ujú. Eso es muy triste porque también está planteado desde el punto de vista de estas personas, ¿no? Que su Ajá. único propósito en la vida es ser donadores, ¿no? Sí. Y ahí, a mí lo que me gusta mucho de ese autor es cómo tiene esa plasticidad de pasar de Occidente a Oriente que ni te das También. cuenta, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. está impresionante. Rafa, ¿cuál es la aplicación, software o plataforma además de Synapse que no puedes dejar en paz? Así que dices, no, este es mi vicio. Pues yo creo que la que más uso es, em, sí, sin duda, lo que más uso es un sitio que se llama OGS, que es para jugar Go. Me gusta mucho jugar Go. Ok. Y, y entonces cada vez que tengo chance, cuando tengo un break o algo así, me meto y juego una partida contra alguien en alguna parte del mundo. Ujú. Y me entretiene mucho. Entonces eso yo creo que es lo que más uso. Y después de eso, para fines ya más de trabajo, soy muy fan de una aplicación del iPad que se llama Muse. Ya existe también para macOS, Ujú. pero eh, fue justo uno de esos casos que decía, debería existir algo como esto y finalmente lo hicieron y me encanta. Que es como una manera muy sencilla de pensar mientras estás escribiendo y bosquejando cosas, ¿no? Y básicamente está basado como en tarjetitas blancas o el color que Ajá. quieras, en donde hay tarjetitas dentro de tarjetitas dentro de tarjetitas, ¿no? Y las puedes obviamente sacar unas de otras y reclasificar. Ujú. Entonces ayuda mucho como para estructurar tu pensamiento y avanzar sobre cosas, ¿no? Me gusta mucho Muse, la recomiendo ampliamente. Ok, órale. Ese no la conocía, ahorita me la voy a comprar o descargar, vamos a ver. Ujú, Te iba a preguntar del Go. Yo siempre le he querido entrar, o sea, yo soy de ajedrez desde que me acuerdo, pero, ujú. o sea, con OGS se llama. Sí, es un servidor. Hay varios servidores Ok. donde puedes jugar Go. Siendo Yo creo que ese es novato, ahorita el más popular. ¿Mm? siendo novato, ¿me lo recomiendas? Sí,
Sí. Aunque probablemente recomendaría, por ejemplo, el seguir como novato algunos. Hay una aplicación que se llama SmartGo, por ejemplo, Sí. para iOS y Android. Y SmartGo lo que tiene es que tiene muy buenos tutoriales al principio. Entonces te explica muy claramente las reglas. Las reglas son muy sencillas. Y de ahí te va poniendo como, por ejemplo, ejercicios para que vayas viendo como las implicaciones de esas reglas. Porque el problema del Go, o más bien el chiste del Go, es que las reglas son tres, son muy fáciles de entender, a diferencia, por ejemplo, del ajedrez, que tienes que saber Ujú. cómo se mueve cada pieza y cómo captura cada pieza, ¿no? Acá todas las piezas son iguales, entonces las reglas son muy sencillas, pero la complejidad se da por la interacción de esas piezas en el tablero a lo largo del tiempo. Entonces el tablero empieza sin nada, ¿no? Y conforme vas poniendo piedras encima, al empezar a estar en proximidad unas de otras, se empieza a generar dinámicas que es donde se pone interesante. Ajá. Y entonces está bueno como la forma en la que esta aplicación de SmartGo lo hace es que te va llevando como un poquito de la mano, como para que vayas viendo con las implicaciones precisamente de las reglas, ¿no? O sea, ya aplicadas en el tablero Ujú. y un poquito cada vez más complicado. Y luego sí ya lanzarte a jugar partidas Ok. en un lugar como OGS o cualquiera de los servidores de Internet, que es padre, ¿no? Jugar. Y Sí. si quieres tutoría, yo con mucho gusto te doy clases. Va, No soy perfecto, sí. bueno, llevo más de 15 años jugando, soy pésimo, pero tengo cierta idea. No, pero, o sea, hacer un máster en Go o sea, es muy distinto a hacer un No, pues máster ya, o sea, está fuera de mi alcance por completo, pero vaya, o sea, hay niños de 5 años que juegan mucho mejor que yo en no, bueno, Japón o en China. sí. Este, luego, Rafa, ¿qué director, directora, CEO sigues o admiras o dices, estos son top? Pues mira, por ejemplo, alguien que siempre me ha parecido bien interesante su carrera y lo que publica, porque ha publicado un par de libros y ahorita tiene un blog que está interesante, es Scott Belsky, que ahora es Ujú. el vicepresidente de producto en Adobe. Ok. Entonces, un tipo bastante listo. Él fue el fundador de Behance, el sitio Ujú, este ujú. de portafolios creativos. Sí. Se lo compró Adobe hace como 10 años, yo creo, y de allí pues ha hecho muy buen papel dentro de Adobe. Y él me parece como alguien, como que siempre me fijo en en qué anda, ¿no? Y qué Ujú. está pensando. Siempre es como un buen norte de cosas. Y también hay una mujer que se llama Caterina Fake Ujú. y ella fue la cofundadora de Flickr, el sitio de Ok. fotografía, Ajá. junto con su entonces esposo Stuart Butterfield. Y Caterina es una persona que sabe muchísimo en general, de Internet y de cosas así, pero sobre todo de construcción de comunidades. Ujú. Porque Flickr, si algo tenía, era que era Sí. una comunidad muy sana, ¿no? Muy sana y muy pro en muchos sentidos, ¿no? Entonces a ella también la sigo mucho y trato de ver en qué anda y qué está pensando y demás. Y de paso, su ex esposo, Butterfield, salió y después hizo Slack, Ujú. este, pues también es un tipo bastante brillante. Sí, no, bueno, referencias fuertes. Y por último, Rafa, Ujú. ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué consejo le darías? Comprar Bitcoin. este, no sé, ¿qué le diría? ¿Sabes qué pasa? Creo que, bueno, a los 20 años a lo mejor ya tienes un poco más de idea de la vida, ¿no? Pero en general, como, pero muy poquita, la verdad. O sea, creo que si, creo que si mi yo de 20 años me escuchara, no me haría mucho caso de todos modos. O sea, como que estás todavía en una edad como de De desestimar el negación. consejo de los adultos, ¿no? De pensar que probablemente lo que te está diciendo esta persona es porque ya se ve por vencida, ¿no? Cosas Ujú. así que piensas cuando eres muy joven. Ajá. Entonces, pero bueno, o sea, lo que le trataría de decir es que
pues que las cosas van a salir bien, digamos, ¿no? O sea, que hay que insistir, hay que perseverar, supongo que las cosas clásicas. Ok, ok. Bueno, Rafa, de verdad un lujo tenerte aquí en Ventaja Podcast. A mí me llena el corazón conocer a gente que admiro y yo te voy a ganar el comercial. De verdad, ábranse una cuenta en Synapse. O sea, hay un trial, hay una prueba gratis. De verdad, no se pierdan el lujo de usar una herramienta que te abre la cabeza, que te genera esa capacidad. Y sobre todo, a mí una cosa de las que me pasó fue de dec- como de irme más allá. O sea, me lleva más allá, de cosas que buscaba y que decía como que por aquí es como que la misma herramienta de las primeras veces que la usé me jalaba y eso a mí desde ahí de ese momento yo dije esto es una joyita, ¿no? Entonces, Rafa, No, pues mil gracias. dónde te podemos seguir? Este, Mil gracias. Pues tengo un sitio que ahorita no tiene nada realmente más que links, que es rafajiménez.com. ujú, Y era muy activo en Twitter, pero la verdad es que ya no soporto a Elon Musk. sí, Entonces, ya casi no estoy. Entonces me he mudado un poco a Threads, me he mudado un poco a Blue Sky, ujú, pero todavía como que no encuentro, no encuentro un lugar lugar. después de Twitter todavía. Ujú, Y en LinkedIn también estoy un poco activo. ujú. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, un placer, muy buena plática.